¿Cambiarán las mesadas de los pensionados tras suspensión del aumento del salario mínimo del 2026? La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo de 2026 en 1.750.905 con un aumento del 23%, no solo genera incertidumbre en el mercado laboral, sino también entre los pensionados que reciben mesadas atadas a ese valor. Aunque el alto tribunal ordenó expedir un nuevo decreto con motivación técnica, la suspensión no es inmediata. El gobierno tiene 8 días, contados desde la notificación del auto, para emitir un acto administrativo transitorio. Mientras eso ocurre, el salario mínimo vigente sigue siendo el establecido en el Decreto 1469 de 2025. Leer también cómo queda el valor del salario mínimo hasta que el gobierno expida nuevo decreto transitorio. ¿Pueden cambiar las mesadas tras la suspensión? Según explicó Mariana Galindo, abogada litigante en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y profesora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y de la Universidad Santo Tomás, el panorama depende exclusivamente del contenido del nuevo decreto que expida el Ejecutivo. La jurista precisó que el auto del Consejo de Estado no ordena disminuir el porcentaje del incremento. Lo que exige es que se emita un nuevo acto debidamente motivado desde el punto de vista técnico y económico. En ese sentido, si el gobierno mantiene el aumento del 23%, las mesadas no tendrían modificaciones. Pero si el nuevo decreto fija un porcentaje menor, sí podrían presentarse ajustes hacia adelante. Aunque el alto tribunal ordenó expedir un nuevo decreto con sustento técnico, la suspensión no entra a regir de inmediato. ¿Desde cuándo podrían reducirse? De acuerdo con Galindo, cualquier eventual reducción solo aplicaría desde la fecha en que se publique el decreto transitorio. Esto significa que las mesadas que ya fueron incrementadas con el 23% seguirán pagándose bajo ese mismo valor, hasta que entre en vigencia el nuevo acto administrativo. La abogada explicó que las mesadas pensionales se determinan mediante una fórmula matemática. Por ello, aquellas que como resultado equivalen al salario mínimo podrían disminuir o mantenerse, dependiendo de la cifra que finalmente establezca el gobierno nacional. Lea también, este es el monto máximo que le pueden prestar a un pensionado en 2026, cifras oficiales. ¿Se pueden reducir las mesadas ya pagadas en enero? La respuesta es no. La decisión del Consejo de Estado no tiene efectos retroactivos. Lo que ya fue exigible y pagado bajo la vigencia del Decreto 1469 de 2025 se considera ajustado a la legalidad vigente en su momento. El auto es claro al señalar que la suspensión provisional no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026, allí establecido, y que fueron efectivamente causadas o pagadas con anterioridad a la publicación del nuevo acto administrativo. En consecuencia, no habría lugar a devoluciones. ¿Se puede exigir la devolución del dinero ya pagado? Sobre este punto coincide Miguel Alejandro Peña Cubides, contador público, magíster en tributación, maestrante en auditoría y aseguramiento de la información, doctorando en contabilidad y finanzas, y profesor de la Fundación Universitaria Los Libertadores. El experto explicó que los pagos efectuados, mientras estuvo vigente el decreto, constituyen derechos adquiridos, por lo que no sería procedente solicitar la devolución de las sumas ya reconocidas. De acuerdo con Galindo, cualquier eventual reducción solo aplicaría desde la fecha en que se publique el decreto transitorio. ¿Esta medida afecta a todos los pensionados? No. Galindo precisó que una eventual modificación impactaría principalmente a quienes reciben una mesada equivalente al salario mínimo, ya que su valor depende directamente de la cifra fijada cada año. Las demás pensiones, que se ajustan con base en el índice de precios al consumidor IPC, no se verían afectadas por una variación en el porcentaje del salario mínimo.
Por su parte, Peña Cubides añadió que las pensiones superiores al mínimo podrían experimentar ajustes solo en la medida en que estén estructuradas sobre ese referente, pero el efecto central recaería en quienes devengan exactamente un salario mínimo. Por ahora, el incremento del 23% continúa aplicándose. Solo si el gobierno decide modificar el porcentaje en el decreto transitorio, podrían presentarse cambios en las mesadas hacia adelante. La decisión de fondo sobre la legalidad del aumento sigue en estudio del Consejo de Estado. Hasta entonces, el valor de las mesadas permanecerá igual, salvo que el nuevo decreto disponga un ajuste distinto.